Hoy quiero compartirte una de mis pasiones de la infancia. Una de mis pasiones cuando era niño era el ajedrez. No recuerdo exactamente cuándo aprendí a jugar, pero sí recuerdo que por ahí a los 10 años dejé de jugarlo así de manera muy aficionada. Pues yo aprendí seguramente en casa, tal vez mi papá me enseñó a jugar, pero durante mucho tiempo yo entrenaba con unos vecinos que eran muy aficionados al ajedrez y el señor tenía una tienda. Entonces, como él tenía una tienda, pues él disponía mucho de su tiempo. Entonces yo podía llegarle allá, vecino, o a veces el vecino me llamaba y jugábamos ahí en el local. Y bueno, jugábamos mucho tiempo, pero cuando tenía como 10 años se fue, entonces me quedé sin amigos de juego. Y bueno, esa pasión pues como que fue quedando a un ladito porque no tenía con quién más. Por ahí cuando tenía como 13 años, no recuerdo exactamente ni cómo, ni exactamente a través de quién, pero llegó a mí la posibilidad de ir a jugar un torneo intercolegiado, de ir a jugar a nivel departamental. Tenía que hacer una eliminatoria pequeñita acá y luego iba a jugar allá a un torneo departamental. Tenía como 13 años, faltaba muy poquitico tiempo para ir. Pero entonces pues yo amaba, yo de todas formas tenía aquí en mi corazón el ajedrez, y a pesar de que estaba fuera de forma, hace mucho tiempo que no entrenaba y faltaba poco tiempo, yo dije, yo así faltando pocos días, pues hice lo posible por entrenarme y me fui para el torneo. ¿Cómo crees que me fue? Uy, ustedes me tuvieron más fe. En la reunión pasada, eso como 5 me dijeron, mal. me fue mal. Como dice el dicho, que como a los perritos, como a perrito en misa. Uy, no, me fue mal. Uy, no, bueno, el torneo tenía 5 partidas y el primer día del torneo se jugaban 2. Una por la mañana y otra por la tarde. Y jugué la de la mañana y perdí. Y jugué la de la tarde y ¿qué crees? Perdí otra vez. Y yo, bueno, era en Bucaramanga, que se jugaba ya el departamental, y yo estaba en ese polideportivo y yo salí de la parte de como el complejo así deportivo donde se jugaba el torneo de ajedrez, y yo salí con amargura, con tristeza, con frustración, con odio. Yo odiaba a los amigos del chico que me ganó por la tarde, porque estaban ahí pegados a la ventana celebrando que el amigo iba a ganar. Yo los odiaba a ellos, necesitaba a Jesús. Y yo iba saliendo, y cuando yo salía, las lágrimas me salían por la cara, me sentía tan frustrado. Yo sentía como que esa parte de mi vida yo quería enterrarla, como que nunca más vuelvo a jugar. Y me sentía tanta frustración que yo sentía como que ese capítulo debía cerrarse para siempre. Y yo mismo me descalificaba. Entonces de eso que para mí era un hobby muy lindo, y todavía lo es, pues juego muy poco, pero sigue siendo un hobby que me gusta mucho cuando se da la oportunidad. Pero yo mismo en ese momento descalificaba todo eso de mí, no quería nunca más saber de eso. Y yo no sé si de pronto tú te puedas identificar con eso, de descalificarte frente a algo en tu vida por un error cometido. Entonces de pronto que fallaste en algo y sientas, no sirvo para esto. O de pronto algo no salió bien y tú sientas, no, las cosas buenas no me pasan a mí, las cosas buenas son como para los demás. O de pronto volviste a pecar en algo que no querías volver a fallar, y de pronto sientas, bueno, no voy a poder cambiar nunca. De pronto empiezas a descalificarte por frustraciones, por errores cometidos, o también por falta de fe. De pronto un día digas, de pronto los propósitos de Dios se establecen sobre la vida de alguien, pero tal vez esos propósitos de Dios no son para mí. ¿Quién ha venido al taller alguna vez en estas 3 sesiones del taller que llevamos? Y de pronto alguien diga, yo voy allá al taller y tan lindo todo eso que se comparte, pero yo creo que eso en mi familia no va a ser. No sé si de pronto a alguien le haya pasado eso, ¿sí? Y sienta que se descalifica a sí mismo por cualquiera de estas circunstancias. Y mira que a Pedro, el discípulo tan cercano del Señor, también le pasó eso. Cuando el Señor les decía a sus discípulos, yo voy a morir por ustedes, yo voy a dar mi vida, voy a morir a manos de gente mala, Pedro, ¿qué le decía al Señor Jesús? ¿Qué promesa le hizo? Pedro le decía al Señor Jesús, yo iría a la cárcel contigo, moriría por ti si fuera necesario. Eso dice la palabra de Dios en Lucas 21. Pedro le dice, estoy dispuesto a ir a prisión contigo, si es necesario yo voy a morir por ti. Pero cuando llegó el momento de poner en práctica esas palabras, ¿qué pasó? Lo negó, no se hicieron realidad, lo negó. Y esto se convirtió para Pedro en algo que lo llevaba a descalificarse, a sentir
que probablemente todo lo que Dios había empezado a hacer en él como que era parte del pasado. Y yo quiero que tú y yo nos pongamos en esa escena, en el lugar de Pedro, y pensemos, ¿será que Pedro alguna vez pensaría en algún momento de esos, ¿será que el Señor me va a amar otra vez? ¿Será que Pedro se preguntaba eso? ¿Será que el Señor me va a amar igual después de esto que hice? Y yo te invito a que nos preguntemos eso. ¿Será que alguna vez nosotros hemos creído eso? Que de pronto el Señor ya no nos va a amar igual porque de pronto cometimos un error. ¿O será que de pronto hemos sentido que el Señor ama más a otros que creemos que en su vida han fallado menos que yo? De pronto nos puede haber pasado. Y mira que Pedro estaba en ese dilema. Y el Señor Jesús, después de morir, Él resucita y se aparece a sus discípulos varias veces. Una de esas veces está en Juan capítulo 21. Ya se había encontrado con Pedro y con sus amigos y todo, pero acá en este momento nos encontramos con una escena en la que el Señor Jesús va específicamente a encontrarse con Pedro. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente, léelo conmigo en voz alta por favor. Dice: a los discípulos junto al mar de Galilea. ¿Qué más dice? Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, en otras versiones dice Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, a los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, ¿no? Jacobo también, Santiago, puede ser, y otros discípulos. Y Simón Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Alguien que lo diga en voz alta. ¿Qué dijo Pedro? Me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. ¿Y qué dice? Así que salieron de la barca, pero ¿qué pasó? No pescaron nada en toda la noche, en toda la noche. Y esto es muy impresionante porque años atrás, cuando Pedro se encuentra con el Señor Jesús, ¿Pedro qué hace? Pedro deja atrás las redes por su pasión por seguir al Señor Jesús. Y ahora que él ha fallado y se siente descalificado, ¿qué está haciendo? Por ningún lado se ve su pasión por el Señor Jesús y toda esa expectativa que había en su corazón por él, y ahora él quiere volver a su pasado, él quiere volver a las redes. Y mira que esto es algo que puede vivir cualquier persona que se siente de pronto descalificada y que puede buscar de pronto en el pasado, en lo que tiene a la mano, una manera de pronto de satisfacer eso que siente que para lo que no califica con Dios, y echar mano de alguna cosa. Y a Pedro le pasaba esto a pesar de que el Señor le había prometido esto. Mira lo que dice Lucas 22:31, leámoslo juntos. Dice que el Señor le dijo a Pedro, cuando él le dijo: Señor, iré hasta el final contigo. El Señor le empieza a decir: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. ¿Pero qué cosa? Dice: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pero para él era muy difícil pensar que el Señor pudiera restaurarlo como si nada hubiera pasado. Era muy difícil. Era muy difícil pensar en tanta gracia. Lo abrumaba y iba muchísimo más allá, a pesar de que él ya había visto al Señor Jesús resucitado y se había reunido con los demás con él. O sea, él como iba a la iglesia, ¿sí? A pesar de que él se congregaba y todo eso, él sentía que era muy difícil que Dios pudiera restaurarlo a lo que él fue antes. Y mira que eso le podría pasar a un corazón que está aquí, que pueda sentir que sus errores, el error del pasado, que sus faltas lo conviertan en alguien que no califica para todo lo que Dios tiene para los demás. Como que eso es para el resto, pero para mí no, porque yo la embarré mucho. Y entonces Pedro sentía como que yo ya no califico. Y eso le puede estar pasando a alguien aquí, así esté acá y así escuche la palabra de Dios, porque Pedro también estaba ahí y había visto al Señor Jesús resucitado, pero él sentía que no calificaba todavía. Su error era mucho más grande para él, y él por eso buscaba ¿en dónde? Él buscaba en las redes, intentó volver a pescar, y después de esa noche de absoluto fracaso, decía la palabra de Dios que ellos salieron en la barca toda la noche, y en toda la noche ¿cuánto pescaron? ¿Alguien que lo diga conmigo otra vez? ¿Cuánto pescaron? Nada. Y esto es muy importante porque este relato no solamente nos muestra algo físico, sino que nos está hablando de lo que pasaba en el alma de Pedro. Y es que Pedro intentó buscar en otro lugar lo que el Señor Jesús podía darle, ¿y qué encontró? En ningún lugar podremos encontrar lo que el Señor Jesús nos da. Pedro intentó aferrarse a su pasado para intentar llenar ese vacío que ahora tenía, y pescó ¿qué? ¿Qué fue lo que pescó? Nada, absolutamente. Y mira que para nosotros, en medio de nuestros propios errores o el error de los demás, es más fácil descalificarnos a nosotros mismos, sentir no, yo ya no,
o descalificar al otro que animar. Es más fácil, ¿verdad? Como que nos sale más natural descalificar que animar. Decir, uy, usted así la embarra, que animarlo, ¿verdad? Nos sale más fácil lastimar que sanar en medio del error. Nos sale más fácil odiar que amar al otro en medio de los errores. Y se nos olvida muchas veces que el mismo libro a través del que Dios nos habla es un libro de pura gracia, es un libro de gracia. ¿Quiénes admiran a Moisés? Hace la mano los que admiran a Moisés. Uy, qué campeón. Pero Moisés fue un asesino. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y se necesita tercera también. ¿Si estás conmigo o no? ¿Quién admira a David? Su manera de adorar al Señor. El Señor amaba como David cantaba para él. Y por eso el libro de los Salmos, la mitad son de él. Imagínate eso. Pero David fue un asesino también. Un inmoral, un adúltero, un mentiroso. Pero el Señor da segundas oportunidades. ¿Estás conmigo? El Señor da segundas oportunidades. ¿Quién admira a Pablo? Que el Señor lo usó para explicarnos el Evangelio y ponerlo en contexto a toda la iglesia del primer siglo. Y está allí la palabra de Dios para enseñarnos tanta doctrina aplicada a la vida diaria. ¿Quién admira a Pablo? ¿Quién lo admira? ¿Quién lo admira? Es un campeón, el mayor escritor de todos los apóstoles del Señor. Es él. También buscó muchas personas para matarlo. Creyentes igual que tú y que yo, él perseguía para matarlo. ¿Pero qué crees? Papá da segundas oportunidades. ¿Estás conmigo? La gracia es terriblemente ofensiva a nosotros. La gracia es tan grande que nos cuesta entender cuánto Dios nos ama por encima de nuestros errores. Y que desea que nosotros volvamos a Él para hacer todas las cosas nuevas, todo nuevo. Uy, pero a nosotros nos cabe en la cabeza, uy, no, que Dios me ama, no puede ser, pero es que yo la embarré tanto, que Dios me perdone, tienes propósitos para mí, pero no puede ser, es que yo no me lo merezco. Justamente nadie se merece ser amado por Dios, nadie se lo merece. Pero papá te ama. Dios te ama profundamente. Dios te da segundas oportunidades. Y esto es muy espectacular. Y mira que después de fracasar toda la noche intentando pescar, ¿cuánto pescaron? Nada. Toda la noche. ¿Sabes quién aparece en la madrugada siguiente allí en la playa? ¿Quién aparece? Espectacular. A buscarlo. A buscar a Pedro. Y así como el Señor Jesús se apareció en esa playa para recordarle que lo amaba y que era el mismo que hacía todas las cosas nuevas, el Señor nos trajo hoy a este lugar para recordarnos que Él nos ama. El Señor te ama y que Él puede hacer todas las cosas nuevas. Mi vida y la tuya, tu familia y la mía, Él puede hacer todo nuevo, todo nuevo. Así de pronto a veces a la mente pueda llegar desánimo porque no vemos las cosas que suceden ya. El Señor está haciendo y el Señor tiene segundas oportunidades para todos. Mientras haya vida, hay oportunidad. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Ahora mira que el Señor llega allí a ese lugar y empieza a hacer un par de cosas bien poderosas para poder traer a Pedro hasta donde él está, hacia él de corazón. Y vamos a leerlo juntos. Mira lo que dice el versículo 4, vamos a leer hasta el 6. Dice: al amanecer, ¿qué pasó? Jesús se apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Es que estaba oscuro, era muy temprano. Y ahí más adelante en el texto, no en los textos que vamos a leer, pero ahí en Juan 21 dice que ellos estaban como unos 90 metros. Entonces siempre estaba lejos, como estaba oscuro, no notaba muy bien quién era. Y dice el versículo 5 que él les pregunta: amigos, ¿pescaron algo? ¿Y qué responden? No, el Señor ya sabía que no habían pescado nada. Pero es que es muy bueno caer en cuenta del que no está en la mala, ¿cierto? Es bueno caer en cuenta. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. ¿Y qué hicieron? ¡Pum! La lanzaron. Dice, ellos lo hicieron. ¿Y ahora qué pasó? No podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Y el Señor nos regala dos lecciones tremendas. Él da dos pasos para acercar a Pedro. Y mira que lo primero es que Pedro era un hombre que sabía perfectamente cómo pescar, ¿verdad que sí? Era un pescador profesional. Ese había sido su trabajo prácticamente durante toda su vida. Pedro sabía cómo pescar, así como cualquiera puede saber principios para vivir bien, principios para controlar emociones, principios para vivir en pareja, para tener una buena familia, para tener una buena relación con Dios. Pero es que saber no hace la diferencia. Y mira que una persona que le es infiel a su esposa, ¿será que no sabe que serle infiel a su esposa está mal? ¿Sí sabe o no sabe? ¿Y eso lo detiene? No lo detiene. ¿Has visto alguna vez un video de algún habitante de calle, alguien que está en la indigencia, que hable acerca de su realidad y que le digan: ¿quieres enviar un mensaje? Y diga: sí, nunca prueben las drogas. ¿Has visto algún mensaje así? ¿Y eso lo detiene a él para volver a consumir?
no lo detiene. Aunque él sabe que está mal, pero eso no lo detiene. Igual que al mentiroso, igual que al ladrón, igual que al corrupto, igual que a cualquier persona. Saber las cosas no hace la diferencia en nuestras vidas. Y mira que cuando sucedió el cambio para Pedro, cuando él dejó de depender de lo que él sabía, de lo que había aquí en su mente, y empieza a depender de oír la voz de Jesús, todo cambia. Toda la noche intentando, ¿cuánto pescó? Nada. Pero cuando decidió hacerlo, no a su manera, sino a la manera del Señor Jesús, ya no podían sacar las redes. Espectacular. Y ahí en ese momento Pedro se da cuenta de que algo está pasando y empieza a darse cuenta, él es el Señor. Ahora no sabemos cómo estaba en boxer, en calzoncillo que estaba, pero la Biblia dice que no tenía ropa. Él estaba pescando pues más cómodo con sus amigos, se pone la ropa y ¡pum!, de clavado. Se va para el otro lado y cuando llega ya el Señor les tiene desayuno. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos por la segunda cosa que el Señor hace para que Pedro pueda restaurar ese corazón de su mano. Mira lo que dice Juan 21, versículo 9 al 14. Vamos a leerlo juntos. Dice: cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado y pan. Había hamburguesa de pescado ese día. No, la Biblia no dice eso, pero si yo hubiera sido uno de los 12, yo me hubiera armado mi hamburguesa de pescado. Bueno, yo creo que tal vez alguno de ellos también se la armó. Bueno, está bien, eso digo yo. Dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla, ¿no? Entonces Pedro se había tirado el clavado y los demás la fueron arrastrando. Y bueno, dice que había ¿cuántos pescados grandes? 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto, estaban impactados. Ahora el Señor les dice: ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió pan y pescado, y esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y mira que si tú y yo vemos este momento, vemos una segunda cosa muy importante. Cuando ellos llegan a la playa, el Señor Jesús ya tiene el desayuno listo para todos. Ya está listo el desayuno, ¿sí o no? Sin embargo, Él les pregunta: ¿pescaron algo? No. Pero no era porque él no tuviera desayuno, se había. Lo que pasa es que cuando ellos llegan, el Señor les dice: ahora ustedes traigan de los pescaditos que ya sacaron y ustedes los van a poner también. Y esto es muy impactante porque al momento de ellos sentarse al desayuno, el Señor Jesús pone la parte inicial, pero ellos ponen también otra parte. Y esto nos habla mucho acerca de la restauración de nuestro corazón. Cuando nosotros queremos que nuestro corazón esté conectado con Dios, sea restaurado de la frustración, de la tristeza, que el Señor obre en nuestro interior, tendremos que entender algo muy importante, y es que hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Y mira que nosotros tenemos claro que, por ejemplo, si yo me inscribo a la universidad, ya por eso yo no soy doctor, ¿verdad? Hay que hacer todo un trabajo después de eso, ¿sí o no? Que si yo me inscribo en un gimnasio, yo por eso ya no salgo fit, ¿verdad? Yo pago la mensualidad, ya salí fit. No, ¿verdad que no? Y mira que muchas veces somos muy conscientes de esos compromisos naturales que debemos tener. Que si yo quiero ser una persona que tiene cierto estudio profesional, pues está bien que tenga los mejores maestros, pero yo tengo que ponerle de mi corazón para que yo pueda aprender realmente y pueda ser ese profesional que quiero ser. Y como que tenemos claro ciertos esfuerzos que tenemos que hacer, pero a veces no somos conscientes de los esfuerzos que nosotros debemos hacer, lo que nos corresponde para nuestra vida de conexión con Dios. Uno de ellos, por ejemplo, es buscar el lugar desierto. Nosotros acá cantamos en una canción: en el silencio es donde tú hablarás. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Y tú recuerdas el Señor Jesús qué hacía cada mañana? ¿Qué hacía el Señor Jesús? Buscaba lugares desiertos. Y mira que una gran tarea y un gran reto que tenemos nosotros como iglesia de esta generación es buscar lugares desiertos, porque nosotros, como por inercia, hacemos todo lo contrario. Nosotros tendemos a llenar todos nuestros espacios de algo. Entonces, si estamos en algún lugar, bueno, estamos ocupados, listo, bien, pero si nos sentimos desocupados, buscamos cómo ocuparnos rápido. Entonces ahí aparece el celular, aparece el televisor, aparece el computador, pero ocuparnos rápido. No nos gusta estar en el desierto, así, en silencio, no nos gusta. Y ese lugar es el lugar donde Dios habla. Y entonces por eso muchas veces arranca el día y el celular muestra a ver qué pasó, y nos vamos a dormir y en lugar de descanso, uy, ¿qué pasó? Y resulta que no hay lugar para el desierto en mi vida. Y entonces por eso yo siento que Dios no me habla, porque esa parte me corresponde a mí. ¿Están conmigo? Alguien que diga: eso me toca a mí.
Entonces tú ves que el Señor Jesús salía a ese lugar desierto, y en el lugar desierto el Señor le hablaba. Que Moisés en el lugar desierto se encontró con la zarza, ¿verdad? Que Jacob, como cantamos hoy en la primera canción, allá en ese lugar a solas, tuvo esa visión de la escalera entre el cielo y yo. ¿Sí te acuerdas que la cantamos al principio o no? Bueno, eso le pasó a Jacob. Ahora, esa parte nos corresponde a nosotros. Y en ese momento ellos se sientan al desayuno. Así como tú y yo, con estas dos cosas podemos acercarnos al Señor Jesús, siguiendo su voz y entendiendo nuestra responsabilidad para conectarnos con Él. Y se sientan al desayuno, y después del desayuno, Pedro ha tenido en su mente muchas veces: Dios, ¿por qué Jesús me ama si yo hice todo esto? Así como nosotros nos hemos podido preguntar muchas veces: ¿por qué el Señor me ama tanto? ¿Por qué Él me ama? ¿O Dios me ama? ¿Será que el Señor sí me ama? Y la respuesta a esa pregunta es sí. Sí, Dios te ama muchísimo, muchísimo. Y todo lo que la palabra del Señor dice es para ti. Por encima de lo que fuiste en tu pasado, por encima de esa lucha que estás teniendo, el Señor te ama y tiene la mayor expectativa de ti. Pero ahora el Señor voltea la pregunta, y ahora el Señor se la hace a Pedro. Y mira lo que dice la palabra de Dios allí en el versículo 15, leámoslo juntos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón. Ahora, ¿qué le pregunta? Dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, ¿qué cosa? Cuida mis ovejas. Tú sabes que aquí el Señor no está hablando de ganado, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Bueno, son personas, ¿no? Le preguntó la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Entonces, alimenta mis ovejas. Y creo que así como a Pedro, estas preguntas también deben conmover nuestro interior. Estas preguntas quebraron a Pedro porque él se dio cuenta de que su corazón tenía que abrirse delante del Señor para comprobar ese verdadero amor. Y no solo eso, sino que el amor tiene una consecuencia. Que el amor de Dios no es solamente para disfrutarlo Él mismo, sino que trae una consecuencia que se va hacia los demás. Entonces, cuando el amor a mí me golpea fuerte, como una corriente de amor que entra fuerte a mi corazón, pues eso se va hacia otros también. Tiene que ser así, que había una consecuencia, que si Él lo amaba, Él tenía que hacer algo por otros, que lo mismo que el Señor Jesús había venido a hacer, alguien que lo ama lo hace también. ¿Sí estás conmigo? Lo hace también. Ahora, y estas preguntas empezaron a conmover a Pedro, y el Señor las deja aquí para que nos conmuevan también a nosotros y nos ayuden a enfocarnos. Y mira esto tan importante: es mucho más fácil en pensar en disfrutar el amor de Dios como una persona individual que sencillamente piensa en sí misma y que solamente piensa en ser bendecida por Dios y pensar en sus propios propósitos y nada más. Es mucho más fácil y mucho más cómodo. La pregunta ¿es amor de verdad? Y entonces yo quiero hacer un ejercicio que hicimos en el encuentro con el que empezamos este año. Lo hicimos solamente con los líderes en ese tiempo, con el equipo de servicio, pero creo que en este tiempo edifica mucho que lo hagamos justo en este momento con toda la iglesia, y para eso me voy a buscar un papá que ame a sus hijos. ¿Cuántos papás aman aquí a sus hijos? Los que no amen a los hijos, no les pregunto, tranquilos. Pero los que sí amen, sí les pregunto. Bueno, yo por acá tengo uno cerquita y entonces le voy a preguntar aquí al Cordy. Bueno, Cordy tiene esposa que lo está vigilando aquí cerquita, y tiene un hijo que se llama Matías. ¿Cuánto ama usted a ese chinito? Demasiado. Yo le preguntaba a mi hijo cuando era más pequeño: ¿cuánto me amas? Me decía 2. No sabía más números. Entonces me amaba con todo su ser. Me decía: 2, te amo, papi. Y bueno, yo quiero plantearle a usted algo. Bueno, eso cuesta esfuerzo, ¿no? Entre los dos suman esfuerzos para sostener la familia. Ese chinito representa gastos, ¿no? Claro. ¿No le parecería más chévere el siguiente plan que le voy a proponer? ¿Qué le parecería dejar la vida que tiene en este momento y si se pudiera, ¿no? Como algo milagroso así,
que usted quedara siendo soltero con toda la platica que usted se gana por su trabajo solo para usted. Más jeansitos, más tenis, más camiseticas. Usted que es motero, una motico así bien más chévere todavía. ¿No le parece más chévere? No. Que andar de pronto repartiendo la platica con la esposa y con el Matis y todo eso. Más fútbol, ya no. Día de descanso con la esposa y con el coche. No, ya más fútbol, ¿no le parecería mejor? Uy, no. ¿No la cambiaría? ¿Más plática para usted? No, no la cambiaría. ¿Por qué no? No, sin dudarlo, no. A pesar de que le toque más duro, Uy, sí, no lo cambia. no lo cambio por nada. Porque los ama, ¿sí o no, Cordy? Así es, claro. Y esto es muy impactante, esto impacta mucho el corazón. O sea, sin duda alguna pensar en una vida egoísta, una vida para uno mismo mucho más cómodo, pero no es lo mejor. No es una vida de amor de verdad. Y sería mucho más fácil pensar en decir, yo amo a Dios, pero vivo solo para mí. Yo amo a Dios, pero vivo como a mí me gusta. Yo amo a Dios, pero no pienso en otros. Pero eso no es lo que el Señor le dice a Pedro. El Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Y él dice que sí. Y hay una consecuencia. Por cada respuesta, Él lo compromete y le hace entender, son una familia y tienes que cuidarlo. Lo mismo que yo hice, lo harás tú. Y el Señor le enseña a Pedro que el amor los lleva a ellos y a nosotros como iglesia a estar unidos, a ser compasivos, a ser comprometidos, apasionados, que no andamos como ruedas sueltas, que estamos juntos, que tenemos que amarnos, que tenemos que cuidar del otro, que tenemos esa tarea, que va a costar como al papá, que se esfuerza. Ningún papá relajadísimo dice, no, esto es un coche, pues tendría que ser una persona que le sobrara y le sobrara, pero la media, normalmente, a cualquier papá le cuesta darle a su familia todo lo que necesita con esfuerzo y valentía. Igual lo hacemos como iglesia, nos cuesta hacer el trabajo como iglesia, con esfuerzo, con valentía, hacer la tarea que el Señor Jesús hizo cuesta, pero lo hacemos porque amamos. Y cuando el Señor Jesús nos pregunta, ¿me amas? Entonces tú y yo entendemos que si decimos que sí, ese amor lleva implícita una consecuencia. No podemos decir que sí lo amamos y no hacerlo. Y mira lo que dice Juan 21, 18 y 19. El Señor le dice al Señor Jesús, el Señor Jesús le dice a Pedro, te digo la verdad, cuando eras joven, ¿podías hacer qué? ¿Qué hacías? Lo que querías. Te vestías tú mismo, te ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Y el Señor Jesús decía esto para mostrar cómo no Pedro solamente viviría para Él, sino que moriría por Él. Jesús dijo esto para dar a conocer el tipo de muerte con el que Pedro glorificaría a Dios. ¿Y qué pasa? Entonces el Señor Jesús vuelve al principio y le dice, sígueme. Vuelve a empezar, porque papá da segundas oportunidades.